que esa palabra tuya, Señor, haya cabida en nosotros y se cumpla pues tu propósito. Que se instruyan los santos en la obra del ministerio para que el cuerpo de Cristo también sea edificado hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, Señor, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ayúdanos a madurar para alcanzar la estatura de ese varón perfecto que dice tu palabra, y entonces estemos listos para ir al encuentro con Él. Por Cristo nuestro Señor, gracias. Amén y amén. Si alguien está contento, bendiga el nombre del Señor. Amén. Los que están de pie, por favor, tome su lugar. Si me regalas un poquito más de volumen, te agradecería, por favor, Alex. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Vamos a comentar el tema. Le puse por nombre así, los 7 Mesías. Y va usted a ver que es algo muy interesante, los 7 Mesías. Le voy a decir por qué es que se le llamó así al tema. Porque pregunto, ¿existen 7 Mesías? ¿Usted qué cree? En realidad sí. No estoy hablando de 7 Jesucristos, sino que cuando ahorita que le explique yo qué es Mesías, qué es lo que dice la Biblia, se va usted a dar cuenta que hay otros personajes que también fueron, bueno, se lo voy a decir en español, 7 ungidos. ¿Hay 7 personas que ungieron en la Biblia? ¿Sí hay o no hay? Hermano, usted encuentra a todos los que ungieron, a Aarón, a Eleazar, ungieron, ¿verdad que sí? A David, sí, a Saúl. Entonces, hay 7 personas que ungieron, porque Mesías lo que significa es ungido, pero no es en sí lo que vamos a predicar como los 7 personajes a quienes ungieron. Por ejemplo, a David lo ungieron 3 veces, dice la escritura, ¿verdad que sí? ¿Lo ungieron 3 veces o no lo ungieron 3 veces? Son 3 unciones que tiene David, que hay otra enseñanza ahí, pero lo que vamos a hablar es sobre el Señor Jesucristo, que hay una forma de verlo que son como 7 facetas del Mesías. Bien pudiera yo haberle puesto por título así, las 7 facetas del Mesías, ¿verdad? Los 7 oficios, los 7 comisiones, los 7 trabajos que tiene el Mesías. Vamos pues entonces. Juan 1, verso 40 en adelante, dice, uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la aldea de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Bueno, espero que se haya entendido la lectura, pero lo que me interesa de esto, que usted pueda advertir, es que empezar a quitar cosas equivocadas que a veces tenemos en la mente, que piensan, que dicen como que Pedro fue el primero que supo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, con aquello de no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 16, pero ya fue como a medio ministerio de Jesús. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, como a la mitad de ya lo que iba de tiempo trabajando, fue cuando Pedro, el Señor les dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Ah, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces la gente dice, wow,
Pedro, como le dijeron, no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces la gente piensa que Pedro como que fue el primer que descubrió que Jesús era el Cristo, el Mesías. No es cierto. Le leí ahorita Juan capítulo 1 para que vea cómo dice que Andrés, el hermano de Pedro, fue el que supo que Jesús era el Mesías. Y Andrés llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ven, porque ya encontramos al Mesías. Ven, te lo voy a enseñar. Y luego Felipe fue y le dijo a Natanael: ya encontramos al Mesías. Ven, te lo voy a enseñar. Entonces, pregunto yo, ¿será que nosotros ya encontramos al Mesías? ¿O todavía no le conocemos? Mire, para ir de pronto, ¿será que sí se va a poder ver en, sí? Ponle pues por favor la diapositiva. Dice, ahí le pusimos, mire, las dos palabras que están en hebreo y en griego. En cuanto a nosotros, pónganle mucha atención, hay quienes, y ya les he compartido esto y gracias a Dios ya lo sabemos, pero hay quienes no, y por eso se les puede dificultar el entendimiento de esta cosa. Cuando decimos Cristo, para nosotros es muy fácil porque crecimos incluso escuchando eso, Cristo, Jesucristo. Pero Cristo es una palabra griega, no es una palabra del vocablo de los judíos, no es hebreo ni arameo, sino que es griego. La palabra hebrea, que es la palabra Mesías, o en hebreo se dice Mashiach, ahí se la puse, es la palabra hebrea 4899. Mashiach o Mesías significa ungido. Por favor, le ruego encarecidamente, repita conmigo, ungido. Entonces, cuando decimos el Mesías, estamos diciendo el ungido de Dios. Ahora, en griego no le dicen ungido, no le dicen Mesías, le dicen Christos o Cristo. En realidad es Christos. Cristo, ahí está la palabra griega 5547, significa ungido. Es como si dijéramos, pues, sencillo. En español se dice tortilla y en tzotzil, ¿cómo se dice? Uaj, uaj. Entonces, haga de cuenta así, la traducción para decir Mesías en hebreo, en griego, Cristo, en español, Mesías. Eso está muy sencillo de entender y es la base que quiero asentar para esto. Entonces, vea, lo que me interesa es que se comprenda esto. Vea usted. Dice la escritura en el pasaje, me voy a ir así un poquito más rapidito porque si le damos lectura a todo está difícil que podamos avanzar. Es mucho el material, gracias a Dios, que pudimos preparar sobre este tema. En el pasaje de Juan 4, hablando de la mujer samaritana, cuando el Señor llega a aquel pozo y habla con la mujer, y entonces esta mujer al principio es un poco renuente, pero llega el momento en que dice, Señor, yo sé que cuando venga el Mesías, que traducido se dice Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Estamos esperando al Mesías. Entonces usted puede ver cómo es que tanto los judíos, aún los samaritanos, los israelitas, estaban esperando al Mesías. De hecho, hoy en día todavía lo están esperando. Quiero decir, mire, el de que el mundo está, pero a punto de terminarse todas las cosas, así está, eso ya lo sabemos. Los judíos están también esperando a su Mesías, nada más que ellos no reconocieron cuando vino el Mesías, Cristo, cuando vino, que vino en persona de Jesús. Cristo no es un hombre,
Cristo es como el oficio a lo que Él vino a hacer, el ser ungido para lo que iba a realizar. Entonces, cuando vino el Mesías de Dios, los judíos no lo reconocieron, no porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban, según usted si puede estudiar un poquito sobre esto, ver las redes, leer los libros judíos, ellos dicen, es que el Mesías tiene que cumplir con todas las funciones. Ahí por favor si le pones la diapositiva, tiene que cumplir con los requisitos. Esto es, que el Mesías debe unificar, mire ahí se lo señalé, que libere a Israel de toda opresión y de toda cautividad. Los judíos dicen, el Mesías debe reunir a las 12 tribus de Israel, porque están todas dispersas. El Mesías tiene que pelear la batalla militar contra los enemigos. Por eso es que querían que fuera una guerra armada contra Roma. Los judíos esperaban, ¿sí me estoy explicando con eso? ¿Por qué cree usted que se unió entre los 12 discípulos estaba Simón el Celote? La secta de los celotes era la secta guerrillera. Los que portaban en aquel tiempo no tenían metralletas, cuernos de chivo, shofar tenían, no cuernos de chivo, pero tenían una espada, tenían una sicá, era con lo que ellos peleaban. Pero Simón el celote o Simón el cananita, de los 12 discípulos, él tenía espada. Pedro tenía espada. Tanto es así que cuando llegaron la ocasión en que aprendieron al Señor Jesús en el jardín, y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerda? Y dice la escritura que tenían 2 espadas, era la de Pedro y la de Simón. Entre el grupo de Jesús había gente que quería la guerra militar, física contra Roma. Se dice que Judas Iscariote era de esa línea y que pensaba que también, que reconoció que Jesús era el Mesías, pero que lo que creyó equivocadamente que la guerra tenía que ser así, a espada, con armas, para quitar a Roma, para quitarse ese yugo. Entonces los judíos dicen, es que cuando el Mesías venga, tiene que pelear la batalla. ¿Y usted qué piensa? ¿Será que el Mesías tiene que pelear la batalla o no? Amados, ¿sí o no? Le pregunto, ¿la peleó cuando vino? ¿Por qué no? ¿Ya la peleó? Estoy hablando de la batalla física. Ejército contra ejército. Ellos esperan que el Mesías derrote en batalla física a los enemigos de Israel. Ellos esperan que el Mesías restaure el reino de Israel. Se los demuestro. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando ya el Señor resucitó, ya estuvo 40 días con ellos, y entonces ya es momento que va a ascender. Ya se va a ir el Señor, les dio las últimas instrucciones y los discípulos todavía le preguntan, debe estar como en el verso 7 por ahí, donde dicen, Señor, pero dinos, antes que te vayas, dinos, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Lo que estaban hablando ahí, el reino es, quítalos de Roma. ¿Cuándo les vamos a dar? ¿Cuándo nos das la bendición que nuestro ejército esté pero listo y les sonamos y ganamos la batalla? Como con Josué, como con David. Así, dinos, ¿cuándo restauras el reino de Israel? Y es donde el Señor les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Como diciendo, sí va a haber un tiempo, pero a ustedes no les toca saberlo. Pero me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y todo eso. Pero ellos lo que esperaban es eso. Me interesa que se entienda que los judíos lo que quieren
es que dicen que el Mesías debe hacer la obra de tal manera que Jerusalén sea nuevamente la cabeza de los montes, o sea, la capital del mundo, la cabeza de las naciones. Porque ellos dicen, porque escrito está que el Mesías es hijo de David, y como tal, en heredando el trono de David, tiene que levantarse, y está escrito que va a ir a pelear las batallas y les va a pegar a todos, y otra vez Israel va a ser el number one de todos los países. Y entonces los judíos dicen ellos, si usted lo estudia, exactamente lo que le acabo de decir es la razón por las que ellos dicen que Jesús no es el Mesías. Porque dicen, Jesús no unificó a Israel, no unificó las tribus, no peleó con Roma, no restauró el reino, no hizo nada. ¿Cómo va a ser el Mesías? Hay un libro interesante que leí hace ya unos buenos años. El libro es del mismo personaje que escribió la versión hebrea del Nuevo Testamento. Esa versión hebrea se llama el Código Real, es una versión hebrea del Nuevo Testamento, que a veces le cito algunas cosas de eso. Aquí usted sirve algunos pasajes. Ese mismo personaje que hizo esa traducción hebrea se llama Dan Ben Abraham. Él ha escrito varios libros. Uno de ellos se llama ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Entonces, cuando leí esto hace varios años, dice este autor, Dan Ben Abraham, dice, es que ellos no entienden. Aunque él es judío, él sí cree que Jesús es el Mesías, el Cristo de Dios. Pero dice, es que los demás judíos no creen que Jesús sea, porque dice Dan Ben Abraham, porque no entendieron que el Mesías es en dos partes, es en dos mitades. Una primero cuando vino y otra después cuando Él venga. Y escrito está, el cordero y el león, el que sufre y el poderoso guerrero valiente, el rey. Porque el cordero, la misericordia, y el león, la justicia. Y entonces este autor va comparando y dice, no entendieron que primero el Mesías tenía que venir a sufrir, a realizar todo lo que dice del siervo sufriente que pagó por nuestros pecados, la liberación espiritual, y pues se va con el Padre, y en su segunda venida entonces viene para cumplir como rey todas esas cosas, que va a guerrear, va a pelear, va a unir a Israel, va a poner otra vez a Jerusalén como cabecera, y él va a estar aquí. Y entonces dice, pero yo ya lo entendí, y aunque él es judío y promueve y predica, y a través de él muchos judíos se han convertido a Cristo también. Y entonces, ¿tiene razón o no tiene razón Ben Abraham? ¿Sí o no? Espero, hermano, que se entienda, y yo espero en Dios que se interesara usted. Si se interesa y le entiende a lo que le voy a predicar hoy, créame que se le va a abrir el panorama, el corazón, así se le va a caer muchas vendas de los ojos para entender las cosas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuándo viene? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué va a venir a hacer? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Cómo se fue? ¿Por qué? Y todo eso. Y entonces, ¿tiene razón o no que dice que es en dos partes, el cordero y el león? Pues tiene razón en que no, el Mesías no iba a venir a hacer todo de junto. Más bien que el Mesías es un oficio que se celebra o que se lleva a cabo en distintas facetas. Si le vas dando, por favor, mire, ahí está, mire, incluso si quiere, son cosas que le escribí por ahí a usted.
El Mesías es una función, un oficio, un trabajo que Él vino a hacer y que sigue haciendo y que cumplirá o culminará. Porque esa función de Mesías tiene varias facetas, que no son dos, como dices, en lo que se equivocó él, este autor, es que él dice que son dos, son 7 las que hay. La Biblia muestra 7 Mesías. Bueno, en realidad es el mismo, pero 7, como 7 aspectos del Mesías que va a ir haciendo una por una tras otra, una tras otra. Acuérdese, Mesías significa ungido. Y entonces eso lo va a ir desarrollando a través del tiempo conforme al propósito de Dios. Y esto es lo que los judíos no entendieron. Ellos querían que de junto Él viniera y realizara todo, pero no es así, sino que vamos a entrarle pues las 7 facetas del Mesías, por favorcito. Y le damos ahí a la diapositiva. Incluso se las puse ahí, mire. Quisiera yo bajar. Ya no tengo ni dónde bajarme. Apóyame con este, sí, por favor. Sí. Está bien así. Mire, aquí se las puse, las 7 facetas del Mesías. No se ve, ¿verdad? Por la claridad de los textos, se los digo aquí. Mire, número 1, el Mesías libertador. Lucas 4:18. Es 18 al 21. Número 2, el Mesías ben David o Mesías hijo de David. Segunda de Samuel 7, 12 al 13 y Lucas 1 del 31 al 33. Número 3, el Mesías sufriente. Isaías capítulo 53 del versos 1 al 12. Cuarta faceta del Mesías, el Mesías príncipe. Daniel 9, 25 al 26. Número 5, quinta faceta del Mesías, el Mesías sacerdote. Aquí estamos ahorita, mire. Aquí estamos, ahorita se lo voy a explicar. Aquí vamos. Hebreos 5 del 4 al 10. Número 6, el Mesías guerrero en la segunda venida de Cristo. Por eso le digo que todavía vamos en el 5. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Y número 7, el Mesías rey. Zacarías 14 del 8 al 9, 1 Corintios 15, 25, Apocalipsis 26, pero este ya es en el milenio. El número 6 es en la venida de Cristo, el número 5 es lo que está haciendo ahorita, y el 4 y el 5 están en función ahorita, el 4 y el 5, y estas 3 primeras es lo que Él vino a hacer cuando vino como Jesús de Nazaret, vino a libertar, vino como hijo de David, por eso le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vino como el Mesías sufriente. Ahorita se los voy a explicar y va usted a ver qué bendición. Esto los judíos no lo entendieron. Le pregunto, amado, con todo el corazón, ¿sí me entendió? ¿Sí me entendió? Gloria a Dios, porque usted es súper inteligente. Hermano, mire, yo tengo 22 o 23 años, apenas le entendí, pero bendito sea Dios que ya el Señor me dio la unción para que usted le captara. Den un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Es que ya así desglosadito, pues ya está más fácil, ¿verdad? De entenderle y toda la cosa. Bueno, le entremos, ¿qué le parece? Ahí está. Si alguien después quiere ahí la diapositiva y todo, y eso, por ejemplo, u otras, se las voy a subir en el chat de WhatsApp de la iglesia, por si alguien lo quiere. ¿Alguien lo quiere? Ok, para que lo voy a subir ahí y ya de ahí lo baja para que lo pueda usted tener. Entrémosle pues. Número 1. Primera faceta del Mesías, que es cuando Él vino. Acuérdese, las primeras 3 facetas es lo que sucedió cuando Él vino como Jesús de Nazaret. Lucas 4, verso 18, primera faceta del Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha ungido el Señor. Entonces aquí, mire. Vamos, escúcheme por el amor de Dios. Cuando dice así, es que la historia marca que Él comenzó su ministerio como a los 30 años
se bautizó, salió de las aguas, inmediatamente el Espíritu que descendió sobre él, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto. ¿Se acuerda que vino el Espíritu Santo sobre él y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Se escuchó la voz y el Espíritu lo llevó al desierto. Entonces se lleva al desierto al Señor 40 días, 40 noches, vence a la tentación y regresa, poderoso, regresa a la ciudad. Cuando regresó de esos 40 días y 40 noches del desierto, entró a una ciudad en donde él solía ir a la sinagoga. Y entonces entró en la sinagoga, se paró en el estrado, porque no, a veces pensamos así, ay, nada más llegó a leer. No, se paró en el lugar en donde era el lugar de honor para leer. De ahí se toma que cuando se lee la escritura, se pone uno de pie. Solo que no dice la Biblia que todos se pararon. Se pone en pie el que lee la escritura. Los demás, si quieren ponerse de pie, si no, la Biblia dice los demás sentados y el que lee de pie. Es lo que dice la escritura. Bueno, entonces tomó el rollo y buscó. No es como el texto que él al azar, sino que él buscó y encontró aquel pasaje del profeta Isaías, que por cierto debe ser Isaías capítulo 61. Nosotros lo tenemos en Lucas 4, versos 18 al 21. Pero cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Antes que yo entre a lo demás, escúcheme aquí. Él caminaba, como le enseñé en alguna ocasión, hasta ese momento, él era conocido nada más como Jesús. Era Jesús de Nazaret, Jesús, Yeshua. Pero cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa palabra ungido es la palabra Mesías en hebreo o en griego Cristo. Si usted lee la traducción griega dice, por cuanto me ha hecho Cristo. En español, por cuanto me ha ungido. En hebreo, porque me ha hecho Mashiach o Mesías. Entonces, a partir de ahí que dijo, esta escritura se cumple hoy, a partir de ahí ya no solo fue Jesús, sino Jesús el ungido. ¿Ungido cómo se dice en griego? Cristo. Entonces, a partir de ahí fue Jesús Cristo, Jesucristo. A partir de ese momento, Jesús el ungido, Jesucristo, en hebreo, Yeshua HaMashiach. A partir de ahí empezó a caminar como el ungido, como Cristo, como el Mesías. Antes no le decían así, porque no estaba. Bueno, entremos pues entonces. Entonces dice Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante, dice, ahí, si me pones la diapositiva, por favor, las 5, las comisiones, ajá, sí, espero que sea esa, que no lo alcanzo a ver desde acá. La comisión, sí, eso, sí. Entonces, vean, son las 5 cosas que, cuánto lamento que no se vea muy bien por la luz. La comisión que tiene el Mesías, porque número 1 es el Mesías libertador. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido el Señor para. Y entonces cuando ve usted la escritura, entiende que un ungido no es para lucirse, ni para que el ungido sea don ungido. Ay, llegó don ungido, cuádrense todos, que se pongan las alfombras, echen los nardos aquí, que no. El ungido es para hacer lo que Dios le mandó a hacer. No para que la persona, para que uno sea alguien, para que uno haga lo que Dios le dijo que tiene que hacer.
Para eso lo ungen a uno. Ahora, en el caso del Señor Jesús, lo ungieron para estas 5 cosas en su faceta de libertador. Igual que como cuando comenzó la historia con Israel, que llegó Moisés el libertador, así también llegó Jesús el libertador. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para, número 1, que le estoy citando la Escritura, para anunciar el evangelio a los pobres. 2, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. 3, la recuperación de la vista a los ciegos. 4, para poner en libertad a los oprimidos. 5, verso 19, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, amén o no amén? ¿Qué libro estaba leyendo el Señor? No, nosotros estamos leyendo Lucas, pero él estaba leyendo Isaías. Le voy a leer Isaías. Pónganle atención, Isaías 61, verso 1 en adelante. Dice, verso 1, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. No me quite la diapositiva de ahí, por favor, para que lo que quiero es que los hermanos comparen. Mire, yo le voy a ir leyendo y usted va leyendo aquí. Yo leo Isaías y usted lee Lucas. ¿De acuerdo? Ahí va. Dice, está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, o sea, proclamar el evangelio. Vamos bien. Número 2, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, que es la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Seguimos bien? Número 3, para proclamar libertad a los cautivos. ¿Vamos bien? Y liberación a los prisioneros. ¿Sí? Para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Sí dice Lucas? Mire, lo que quiero es que capte esto. En Isaías trae estas 5 cosas de liberación y dice, pero además para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios y para consolar a todos los que lloran. Entonces, cuando usted lee en Lucas y dice, Señor, pero aquí ya nada más te quedó hasta proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza. Si están leyendo Isaías, ¿por qué no lo leyó completo? ¿Por qué no lo leyó completo? ¿Por qué el día del Señor Jesús? ¿Por qué no dijiste que viniste para proclamar el año de la venganza? Y esto se les pasó inadvertido a los judíos. Seguro que se predica en una iglesia y se pasa también de largo. Pues gloria a Dios que no hay venganza. No. Los judíos escrupulosos que estaban calificando a ver si sí o no era el Mesías, debieron comprender. Porque dice Lucas, dice que cuando él dijo para proclamar el año favorable del Señor, entonces cerró el libro y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. Pero cerró el libro aquí. Y dijo, Señor, ¿y el día de la venganza? Ese todavía no. Se cumple hasta aquí, en estas 5 facetas. El día de la venganza va a ser a mi regreso para armar la guerra que ustedes están esperando. De mientras, les voy a traer liberación y misericordia. A ustedes, para ustedes no es la venganza, para ustedes es la misericordia y la liberación. Denle un aplauso al Dios bendito. Dele alabanza al Señor. Primera faceta del Mesías es el Mesías libertador. Déjeme decirle esto, mire, por ejemplo, nada más para que rapidito le encontremos. Número 1, cuando dice, vino para anunciar el evangelio a los pobres. ¿A quiénes pobres usted cree? A nosotros, gloria a Dios, sí. Pero mire, ahí entre los judíos había uno, por ejemplo, que se llamaba Nicodemo. Ese Nicodemo era fariseo, maestro de Israel. Le estoy citando Juan capítulo 3, que Nicodemo creyó en Jesús, pero tenía miedo.
tenía un miedo de que los demás judíos supieran que él había creído en Jesús. Entonces Nicodemo llegó de noche y llegó y, ay Señor, gracias por recibirme. Sí, Nicodemo, no te preocupes, mira, de una vez te digo, para que sepas, nadie puede nacer de nuevo, pero nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. Ay Señor, espera, estoy llegando y ya me estás agarrando frío. A ver cómo está el asunto, cómo está. Nicodemo, tú eres maestro de Israel. A ver, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Señor, pero ¿cómo siendo ya un hombre viejo y voy a entrar de nuevo en el vientre de mi mamá? ¿O cómo le voy a hacer? No, Nicodemo, si no naces de arriba, si no naces del agua y si no naces del espíritu, no puedes entrar al reino. Porque una cosa es que veas el reino y otra cosa es que entres al reino. ¿Entiendes, Nicodemo? Señor, pero ¿cómo? Pues sí, Nicodemo, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te asustes por cuanto te he dicho esto. Señor, no te entiendo nada, dijo. ¿Usted sí le entendió? Porque el Señor le dijo, si tú siendo maestro de Israel no entiendes estas cosas, si te hablo de cosas con ejemplos terrenales, no entiendes, ¿qué? Si te hablo de las celestiales. Y entonces aquí también entendemos, porque decimos, no, queremos, pasó el discipulado, pero súbele usted 3 rayitas al asunto, para que ponga usted puros ejemplos de querubines y todo. Hermanos amados, ¿verdad? Y entonces vemos como Nicodemo, lo que le quiero decir es que Nicodemo era de una élite, él era del Sanedrín, considerado que tenía riquezas, no solo material, sino riquezas económicas, posición social. Y dijo, por eso es que a él le compartió el evangelio. A José de Arimatea, el otro que él era un hombre muy rico y le daba miedo que los judíos lo corrieran, sino hasta que murió Jesús fue cuando él tomó valor y fue a pedir el cuerpo de Jesús. Pero él fue y le predicó a los pobres el evangelio. Entonces, mire, esto entendamos, este es el tiempo, mis amados, para que también usted y yo les prediquemos el evangelio a los pobres. Los pobres no necesariamente son aquellos que no tienen dinero, sino aquellos que creen tener y no tienen nada, como la iglesia del último tiempo, que era la de la Odisea, que le dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Y yo te digo que no sabes, eres un pobre, ciego, ignorante, desnudo y digno de lástima. Prediquemos el evangelio a los que creen tener y no tienen. ¿Sí estamos o no? Bueno, veo que no le gustó muchito, pues, porque además se trata, como usted ya se sabe el evangelio, pero hay que llevar el evangelio a los demás. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Mira, el Señor Jesús vino a cumplir la faceta del Mesías libertador. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿a quién liberó? ¿Quién de los cautivos cree usted que pone usted ahí? Hermano, por ejemplo, aquel hombre gadareno. Ese estaba pero cautivado, tenía una legión de demonios, cadenas, amarraduras y nadie lo podía controlar, lo rompía, tomaba una piedra así, él solito dice la escritura que él se lastimaba a sí mismo, se golpeaba. Rugía y nadie se le podía acercar, daba de gritos entre los montes, en los sepulcros, y él vino a liberarlo al gadareno. Y hermano, mire cuántos gadarenos actuales hay todavía. ¿No conocerá usted algún gadareno que agarra también su propia piedra y empieza, no valgo nada, mejor me quito la vida, yo no sirvo, no puedo, soy menos que los demás, no merezco? ¿No conoce usted algunos gadarenos que se autolastiman, que se autoflagelan, que se autoapedrean? Porque la gente solita se empieza a decir,
que no vale, que no sirve, que no puede, que no tiene, que no lo va a lograr. Cálmese, mi distinguido gadareno. Bueno, digo, tal vez conoce usted algunos de ellos, ¿verdad? Hermano, pero que gente incontrolable que rompe las cadenas como el gadareno, que le dicen, mira, te sujetas, obedeces, lo haces de esta manera. Por más que usted lo ate, te ato, hijo, te ato, hija, y vas a hacerlo así. Puede usted atar con 7 sogas, con 7 nudos, y con 7 nudos, los 7 nudos de la palabra. ¿Cuáles? No hay nudos ahí, no invente cosas. Por eso es que aquel rompe todo. Y hermano, pero el evangelio vino para gente así. Lo que le quiero decir es que hay gente. Por ejemplo, me llama mucho la atención los miércoles que vamos a trabajar, que es una obra de misericordia con el equipo, porque es un equipo ahí, no es que sea el pastor ni nada, es el equipo que va a trabajar, el equipo, es un equipo que todos vamos a cantarle al Señor con la gente necesitada, con la gente que está así cautiva allá, cautivos de la drogadicción, cautivos del alcoholismo, cautivos en la mente de ellos. Estoy hablando de la clínica de rehabilitación en donde vamos todos los miércoles a hacer esa obra de misericordia, hermano, pero una cautividad que tienen ellos en donde ya no pueden ni con su alma, pues, y ahí hay, mire, gadarenos, pero ese sí es la tierra de Gadara. Cuando llegamos, hermano amado, y se pone pero de película. Y entonces, sí, en serio, lo vemos como, por ejemplo, dice la escritura que aquel hombre gadareno, porque estoy hablando de que él vino a traer libertad a los cautivos. Cuando llegó el Señor Jesús y aquel gadareno, ¡ah!, pero con el Señor se tuvo que postrar. ¡Ay! ¡Fuera!, les dijo el Señor. ¿Quién eres? Legión. ¡Fuera toda la legión! Y lo liberó, le quitó todos los demonios. Así también allá está quitando el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, el orgullo, la prepotencia, la violencia, el abandono, el rechazo, el odio, el resentimiento. ¡Fuera toda la legión! Y cuando dice la escritura que entonces el gadareno ya estaba, cuando quedó libre, sentado a los pies, escuchando la palabra del Señor. Mire, es sentadito en su cabal juicio. Yo no sé si algunos estuvieron o no internados en la clínica, algunos sí, otros no. Otros anduvieron sueltos, pero gadarenos igual. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Él nos ha liberado y ahora estamos vestidos en cabal juicio y escuchando la palabra del Señor. Alabado sea su bendito nombre. Gloria, dele gloria y alabanza. Bendito tu nombre, Señor. Él vino a liberar a los cautivos, a la recuperación de la vista a los ciegos. Aquel ciego del estanque de Siloé, ¿se acuerda usted? Aquel que ya iba el ciego y no podía. Ten misericordia de mí. Entonces agarró el Señor, escupió, ya iba yo a poner aquí el ejemplo, pero no. Con saliva, dice el Señor, hizo barro y le untó en los ojos al ciego. Y le dijo, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Sí, Señor. Y ahí fue el ciego, que por cierto tuvo que cruzar la ciudad, porque desde el punto donde se lo dijo Jesús, no cree usted que estaba así como ahí nomás el lavadero. No, tuvo que cruzar el ciego, llegar hasta allá, pero mantuvo la fe en la palabra que le había dicho el Señor, y se lavó el ciego, y que empezó a ver. Señor, ya veo. Él daba vista a los ciegos. ¿Qué se necesita para que alguien recupere la visión? Amado hermano, eso es lo que vino a hacer el Mesías, y eso debe estar operando en nosotros, no porque ya pasó ya y se quedó en la historia. No son historietas populares para que, ay, gloria a Dios, ya me sé la historia, ahí vamos a contarle a los muchachitos. No, es algo, el Mesías libertador debe estar operando, fluyendo en nuestra vida. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Porque si llegó el momento en que alguien tenía la visión y ya no la tiene, ¿dónde está? ¿Dónde está su visión?
¿Por qué es que llegó el momento en que cuando usted vino al Señor tenía la visión de decir, ahora sí, Señor, ya entendí, vamos con todo, te voy a servir, te voy a amar, voy a estar contigo, me voy a meter? Y compró su Biblia, compró otra, se soplaba, no sé si lo leía, qué cosa hacía, pero buscaba del Señor, porque la visión que tenía era estar en Él. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Le pregunto. ¿Tendrá la visión realmente de ser arrebatado? ¿O desde ahorita está como el gadareno con su piedra pegándose? No soy digno, pequé mucho, hice cosas, merezco la gran tribulación. Señor, reprenda al diablo. Así está. Todos son mejores. Ay, que se vayan todos, pero yo hay que... ¿Qué visión tiene, hermano? ¿Tiene la visión de irse con el Señor en el arrebatamiento? ¿O tiene la visión nada más de seguirle ahí como está? Recuperación de la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Oiga, Él vino a hacer eso. ¿Se acuerda de aquella mujer con flujo de sangre? 12 años de estar sufriendo una opresión terrible. 12 años de no poder relacionarse con nadie, dice la Escritura. 12 años que tenía el sangrado y ante los ojos de la Escritura era una mujer inmunda. No se llamaba Ray, por si no fuera Raimunda, pero era inmunda por el flujo de sangre que tenía. Ella no podía tener contacto con cualquiera. Si usted revisa, por ejemplo, el libro de Levítico, dice que cuando una mujer estaba así y ahí en su casa se sentaba pues para comer o en su cama, si ya se sentó en su cama así y estaba con esos flujos la mujer, el marido no podía llegar a sentarse así en la cama porque se iba a contaminar de la inmundicia. Así es que para evitar el asunto decía, shh, estás inmunda, te tocan el petate. O sea, en serio, ella no podía estar con su esposo. 12 años de separación, 12 años. Pero que mire la misericordia, que Él vino a quitarle esa opresión para hacernos libres. Tal vez nosotros también hemos caminado en algunas cosas así y le he explicado a usted que ese flujo que tenía ella en realidad lo que representa es un sangrado interno que nos habla de las heridas que uno pueda llevar. Una mujer representa a la iglesia, a un pueblo. Entonces una iglesia que pueda hacer que tenga tanto tiempo de estar sufriendo en lo íntimo, que tal vez no lo dice. Usted lo ve aquí y lo ve, mire, ahora den una miradita al que está cerca de usted, por favorcito. ¿Cómo lo ve usted? Claro, vino bien bañado, bien guapo y toda la cosa, ¿verdad? Pues sí, pero usted no sabe las heridas que lleva por dentro. Usted no sabe si en la intimidad sangra, es decir, si sufre por las cosas que tienen de economía, de lo familiar, de como sea. Pero bendito sea Dios, aquella mujer entendió, se acercó, tocó el borde del manto y se fue la opresión. El Mesías libertador la hizo libre. Den un aplauso al bendito Dios de la gloria, hermano. Alabado sea su bendito nombre. Bueno, podríamos dar más ejemplos de esto y proclamar el año favorable del Señor y todo, pero si no, no avanzamos. Número 2, segundo Mesías, el Mesías Ben David. Ben en hebreo significa hijo. No es que así le dicen a él, el Mesías Ben David. O sea, el Mesías hijo de David. ¿Ya está por ahí? Ok, sí. Dice 2 Samuel 7, versos 12 y 13. Esta es la segunda faceta del Mesías. Dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente. Le están hablando a David. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.
Entonces habla del hijo de David, que no es, acuérdese que la Biblia, la profecía, tiene varias aplicaciones. Una aplicación inmediata, una aplicación puede ser a mediano plazo y una aplicación futura. En el caso inmediato de lo que dice el hijo de David que iba a estar sentado en el trono, ¿quién era? Salomón. Pero en la profecía del tiempo para cumplirse así en el futuro, habla del Mesías, del rey que se sentará en el trono, el hijo de David. Y entonces dice Lucas capítulo 1, verso 31 en adelante, dice Lucas, he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Ya vio? Entonces habla de Jesús, el Hijo de David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Bueno, entonces la segunda faceta del Mesías es como el Mesías Hijo de David, Cristo, Jesús, el Hijo de David. ¿Qué hace el Mesías? ¿Qué hace? Le puse ahí tres cosas. A ver si se pone. Tres cosas, mire, tres cosas. Número uno, dejar en claro el fundamento de la alabanza. Como hijo de David, deja en claro que cuál es el fundamento de la alabanza. Hermanos, ¿cuál es el fundamento? Porque con David la cosa se pone buena en la alabanza. ¿Sí, amén o no? Exaltar su nombre, ¿qué más? Bueno, le leo. Dice Mateo capítulo 21, versos 15 y 16. Dice, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho el Señor, y vieron a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, ¿qué es lo que decían esos muchachillos? Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, y alababan al Hijo de David. Estamos hablando del Mesías, el Hijo de David. Y entonces cuando los reprendieron a los que estaban dando alabanza, ¡ey, cállense, gritones, alborotadores! Es la hora de la alabanza, ¿por qué están gritando? ¿Por qué están corriendo? ¿Por qué están? Y los fariseos, los religiosos, ¿y por qué? A ver, ustedes, gritonones, parece mercado aquí, que no sé qué tanto, no es feria. ¿Saber qué? ¿Cómo los reprendían? Y entonces el Señor les dijo, a ver, cálmense, mis distinguidos religiosos fariseos. ¿Por qué están reprendiendo aquí a los muchachillos que están dando alabanza? Dice ahí el verso 16, que respondió Jesús, ¿acaso nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza? ¿No lo han leído? Fariseos, ¿no lo han leído? De la boca de los niños pequeños, de los de pecho y de los pequeñines, de los chiquititos, de los recién nacidos, se fundó la alabanza. Ellos son. Y entonces los fariseos, ¿como cuándo? Dijo. No, esto que van a haber leído, dijo. Y le pregunto, ¿sí se fundó o no se fundó de los pequeños? Sí, ellos gritaban Hosana, pero ¿cuándo es que los pequeños fundaron lo de la alabanza? Entonces dice en el libro de Job, hay un pasaje hermosísimo que dice que cuando el Señor estaba haciendo la creación, entonces dice que los hijos de Dios proclamaban alabanza. Las estrellas del alba, los pequeños, a ver, lo buscamos rapidito porque me interesa para que, si alguien tiene el pasaje, ¿me ayuda por favor? A ver, Job.
¿Qué dice? No, dice que cuando las estrellas, pero a ver, aquí está, espérame tantito. Aquí está, Job 38. Job 38, gracias. Job 38, desde usted ve versos atrás, dice, por ejemplo, en el verso 4, le dice el Señor a Job, a ver Job, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra? A ver, dímelo. Verso 5, dime quién puso las medidas de la tierra, quién extendió el cordel sobre ella. Verso 6, sobre qué se asientan las basas o quién le puso su piedra angular. Cuando cantaban, verso 7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y entonces, cuando usted estudia este verso, póngale aquí atención, el Señor está revelando que cuando está haciendo la creación, aquellas estrellas del alba que alababan al Señor, las estrellas del alba no quiere decir que se está refiriendo a los astros físicos. Así cuando despunta el amanecer y usted ve, ay, me quedé despierto trabajando, ya vi el amanecer, y usted ve las primeras estrellitas. No, se está refiriendo a las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles pueden ser unos. ¿Quiénes más? Los hijos, dijo en la interpretación del sueño de José, dice, porque ¿acaso el sol, la luna y las estrellas se inclinarán ante ti? O sea, el papá, la mamá y los hijos, los hermanos. Entonces todos ustedes, dicen, son las estrellas. Entonces está hablando de aquellos que nacieron o que nacimos. Aquellos que nacimos en el alba. El alba se refiere al primer tiempo, cuando empezó la creación de Dios. Pues deben de saber que cuando recién empezó la creación de Dios, ya había alabanza. La alabanza no es un invento de la iglesia, no es un invento de los judíos, no es un invento de algunos siglos para acá. Desde que empezó a hacerse la creación, las estrellas alababan al Señor, se regocijaban y le cantaban, hosana, bendito, y se refiere, ya lo entendieron, el Señor Jesús les dice a los fariseos del templo, ya lo entendieron, que los niños pequeños, los de pecho, los recién nacidos, son los que en los que se funda la alabanza. Pero el Señor Jesús está haciendo alusión a aquellos que nacieron ahí, los recién nacidos, cuando apenas la creación se estaba dando. Dice, debes de saber, fariseos, ¿de qué se espantan? Que aquí en el templo estén corriendo, brincando, saltando, gritando y todo. Si de los niños como estos pequeños es de los que se funda la alabanza. A ver, le decían, estoy parafraseando, Señor, no nos cae el 20. No nos cae, se los digo de otra manera. Todos los que ven aquí en la congregación, que van corriendo, alabaré, alabaré, alabaré a mis, y cada quien como puede, y brinca, y hey, 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 hey. ¿Y por qué los regañas? Si estos también, lo que está diciendo, todos los que mire por su naturaleza le alaban así, todos estos de aquí son de los que nacieron allá. ¿No cree usted que nació en el 2070, en el 1970, en 1980, en 1900? No. Usted nació desde aquel tiempo también, cuando el mundo se estaba fundando. Allá le dio alabanza y viene a reflejarlo aquí. Por eso es que usted reconoce al Mesías, hijo de David. Dele alabanza al Dios bendito de la gloria. Hermano, no, si es para él, dele fuerte, que merece gloria, honra, honor el Señor. Hermano, mire, de esto que le voy a decir, no me pida el verso, pero yo entiendo que los que ya traen
en el corazón, decir, es que pastor, no es que yo, es la alabanza. No, o sea, sí le puedo servir al Señor en otra cosa y todo, pero yo la alabanza, pastor. Póngame usted, sea en el canto, sea en un instrumento, sea en las banderas, en los panderos. Pero hermano amado o hermanita amada, pero ¿cómo te va a poner en los panderos a saltar si míralo, te falta media pierna? No le hace, pero es que yo ahí está el gozo de mi corazón. Pero ¿cómo querés tocar la guitarra si no tenés dedos? No me importa, con palillos la toco. Pero ¿cómo quieres cantar si tienes una voz pero ronquísima? Pero pastor, es que pero ¿sabe por qué? Lo que le quiero decir es que tal vez no lo haga tan a la perfección como sea, pero no puede soltarlo, no puede dejarlo. Le impulsa, apenas oye el primer tamborazo y sale corriendo para avanzar, porque usted y yo fuimos creados cuando el Señor nos hizo nacer allá arriba. Desde ahí escribió nuestro nombre en el libro de los cielos, y este va a ser también en su función en la tierra para la alabanza de mi nombre. Y viene aquí que ningún fariseo tiene cabida aquí, sino que aquí fluye la alabanza del Dios bendito, el Mesías, el Hijo de David. Dele gloria al Señor. Amén. Entonces, como Mesías, Hijo de David, no fue lo único que hizo, por ahí le escribí, sino que él dice, por ejemplo, él vino a mostrar misericordia. ¿Se acuerda? Me voy a ir rapidito así con lo que pueda. Estoy hablando el Mesías, Hijo de David, que cuando iba pasando a la salida de Jericó, iba pasando el Señor con sus discípulos, cuando aquel, es que ahí en Jericó pasaron cosas tremendas. Había un ciego, Bartimeo se llamaba, y cuando supo, ¿qué es esa bulla que se oye? Es el Señor que está pasando, el Señor Jesús de Nazaret, ese mero. Ahora sí ya le hice, porque le digo que era ciego, no era ni sonso ni sordo, bien que escuchaba y entendía. Entonces dijo, es el Señor. Y entonces, ¿qué se puso a gritar? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Mesías, Hijo de David. Él no le dijo, Jesús, libertador, Jesús, el rey, Jesús, el príncipe. No. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces gritaba y gritaba. Y entonces ahí, mire, ya no solo los fariseos, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, todos esos. Yo iba a decir peludos, nada más porque soy muy decente, no puedo decir esto en la transmisión. Todos esos discípulos que estaban cerca del Señor, que cuando lo escucharon dijeron, este ciego irrespetuoso, ciego y gritón. Cállate, Bartimeo, que aquí las cosas deben ser así. Y cállate, cállese. Jesús, cállese. ¿Y qué hizo Bartimeo? ¿Se cayó? ¡Qué cosa! Yo no sé si era de Barrio Bajo o qué, Bartimeo, hermano, pero no, en vez de que se callara, dijo no. Mire, no importa si usted sea de Barrio Bajo, de Barrio Alto, si usted tiene necesidad, clámele al Hijo de David, clámele al Señor, al Mesías, porque Él puede tener misericordia. Dice que en vez de callarse, más gritaba, Jesús, Hijo de David, Jesús, y ya no llama, Jesús, de tanto que lo escuchó el Señor y dijo, ¿qué es esa bulla pues que se oye? Es un gritón, no hagas caso, Señor. No, a ver, mire, allá afuera dicen los de las campanas grandes, pues dicen, no, pues es que si tiene usted algún problema, puede usted acudir a Mr. Pedro, Mr. Peter. ¿Cómo? San Peter. Que ore usted a San Pedro, pues, porque es el intercesor. ¿Cuál intercesor? Si Pedro era el que estaba callando al ciego.
Pedro era el que estaba obstaculizando, ningún intercesor ni nada. Usted tiene necesidad, clámele, grítele. Este es el consejo: no se canse de clamar, no se canse de gritar. Créame que Él lo va a escuchar y en un momento se va a detener para decir: tráiganlo acá. Y lo llamaron a aquel ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Aquel dijo que recupere la visión. Yo no sé si usted necesita recuperar la visión, si necesita recuperar la confianza, si necesita recuperar el amor, necesita recuperar la fe. ¿Qué necesita recuperar? Pero ahí está el Jesús, el hijo de David, para darle misericordia y ayudarlo. Que sea como has hecho, como has dicho, como has pedido. Levántate, mi hermano amado, el hijo de David. Aquella otra Sirofenicia, pues la cananea, que lo reflejan como Sirofenicia. Pues, y eso de Sirofenicia estaba tremendo, porque ella estaba en la tierra de Ciro y de Tiro y Sidón, perdón. Tiro y Sidón, la Sirofenicia. No era del pueblo de Dios, no era del pueblo, era extranjera. Como si ahora dijéramos, no era cristiana, pues. Si ahora dijéramos, no era del pueblo del Señor, era vil Sirofenicia. Pero cuando ella supo, dijo: no, hombre, con el Mesías, el hijo de David, ahí yo sé que puedo alcanzar misericordia, misericordia. Seguro. Y cuando supo dónde iba Jesús, empezó así como el Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, si Bartimeo gritaba, agárrense con la bella dama. Ay, 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 hermano, no solo del gritoneo, sino de lo aferrada, pues. Hermano, más. Pero aferrada: hijo de David, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pensó que le iba a funcionar, porque con Bartimeo el Señor se detuvo. Llámenlo, dijo, con Bartimeo. Pero porque Bartimeo era del pueblo del Señor, en cambio ella no. Entonces cuando Jesús, hijo de David, y el Señor pasó de largo así: Jesús, hijo de David, pero no la volteó ni a ver. Sepa que hay una gran diferencia cuando alguien de allá afuera, que no es cristiano, y por más que le clame: ay, Jesús el crucificado, ay, Jesús el no sé qué, ay, Jesús y una gran diferencia, ni se detiene. Pero alguien que sea de aquí, por ciego que esté, aunque se había apartado del camino, usted le clama y él se detiene. Dios hace diferencia entre los suyos y los que no son. Ya con aquella, y no se detuvo hasta que le dijeron: Señor amado, ya por favor, mira, usted grita peor que un merolico, por favor, Señor, atiéndela. Y no le dirigió la mirada, sino que él siguió hablando con su discípulo. Estaba la Sirofenicia gritando por acá: Jesús, hijo de David, y él aquí con su discípulo, ni siquiera no le hacía caso. ¿Tú crees que es bueno darle el pan de los hijos a los perros? ¿Qué le estaba diciendo a la mujer? No sé qué raza lo miraría, pero hermano, es lo que le estaba diciendo. No, ¿cómo quieres que yo me detenga a atenderla? Si no es, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí después verá con ellos. Ahorita no es tiempo. Como hijo de David, es para los del pueblo del Señor nada más. A los perros no. Y se tira aquella mujer. El Señor, es cierto lo que dices, pero aún los perrillos necesitamos. Yo recojo las migajas que caen de la mesa de los hijos lo desperdician. El pan que tú les das, mira cuánta palabra tú les tiras, y los hijos: no, ser discipulado, no, yo llego hasta tal fecha, no, y ellos lo desperdician. Dame aunque sea una migaja y con eso a mí me basta. Y se volteó el Señor: por lo que has dicho, sea como has querido. Y mire, la hija que tenía endemoniada, porque ese era su problema: tengo una hija endemoniada.
como has pedido, por tu fe. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Mesías, hijo de David? Tiene misericordia. Y esa misericordia es tan grande que si hay humillación ante él, no la alcanzan no solo los del pueblo de Dios, sino aún hasta quien no sea del pueblo. Por eso es que viene alguien al culto y ¿usted es cristiano? Nah. ¿Usted es cristiana? No, todavía no, porque ya escucho bastante, pero todavía no. ¿Y usted es cristiano? No, es que todavía no recibo bien. Pero escucha, el Señor lo toca de alguna manera, lo alcanza, lo toca el corazón y cree y tiene necesidad. Pregunto a alguien de los que estamos aquí, ¿tendría de necesidad de decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? En mi casa te necesitas, en mi casa hay aflicción, en mi casa necesitamos de ti. Si lo hace con la humillación correspondiente, aunque no sea, alcanza misericordia. Dele alabanza al Dios bendito, al Mesías, hijo de David. Le iba yo a hablar de la liberación de los pactos, pero me voy a tardar, y es que esto también hace el Mesías, hijo de David. Le voy a decir mejor nada más rápido, y terminamos. Como vea yo tercera fase, porque son hasta aquí, por lo menos, el Mesías sufriente. Número 3. Lo más rápido que yo pueda. Isaías capítulo 53. Yo le puse los versos del 1 al 12, que son, en realidad es el capítulo completo de Isaías 53. ¿Alguien ha leído el libro del profeta Isaías completo? Padre, se lo recomiendo, es un muy buen libro, excelente libro. Por lo menos Isaías 53, completo el capítulo, ¿lo ha leído? Es un muy buen capítulo. Mire, escuche por el amor de Dios, escuche. Los judíos alegan, pues estamos hablando de que Jesús es el Mesías, y los judíos dicen que no es el Mesías. Y cuando sale Isaías 53, los judíos dicen no. Isaías 53 habla de Israel, del pueblo de Israel, no de Jesús. Y nada más así, porque uno los tiene así en el video, no los tiene uno ahí para decir, y pues no has leído, como le decían aquellos, ¿cómo has leído tú? No has leído, ¿cómo vas a decir que habla de Israel? Mire, ¿qué dice Isaías 53? Mesías sufriente. Ese es el número 3, el Mesías sufriente, tercera faceta, que habla del mismo Mesías, pues, pero es tercera faceta. Dice verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién es el brazo del Señor? El Mesías. ¿Acaso no está escrito en el libro del Éxodo? Yo lo saqué con brazo extendido, con mano fuerte. ¿Quién es el brazo extendido de Dios? El Mesías. No me quiero meter en otro, pero de Dios, el que no está en esta creación, pero que Él mismo vino y creó todas las cosas. El creador ya es el que está en la creación, que es el Verbo que se hizo carne, Jesús, Cristo, el Mesías. Pero en realidad Él viene de lo increado. Entonces, él hace la referencia al profeta y en la salida del Éxodo, que es el brazo del Señor. En alguna ocasión le puse así como ejemplo. A ver, ayúdame, hijo. Ahí está mi brazo, toca mi brazo. Entonces, cuando él agarra mi brazo, está agarrándome a mí, no vais a tirar. No es cierto. Cuando ¿me está agarrando a mí o está agarrando mi brazo?
No, solo uno. ¿A mí o al brazo? Al brazo. Entonces no a mí, al pastor. En realidad, agarra al pastor por medio del brazo, pero el brazo es parte de, es la extensión. Así es el Señor cuando viene de lo increado y entra a la creación, la parte de Él que entró, que no debemos de formarnos en nuestra cabeza así como que fuera un brazo, sino es una forma de decirlo para que aquí nuestra mente no haga cortocircuito y se crucen los cables. Es una forma de entender que es Dios. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Señor, Él es el Creador, Él es. Por eso es que cuando dice en el verso 1, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Habla de Él. Verso 2, creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Entonces, por esto nosotros sabemos que cuando Él nació en la tierra como Jesús y creció, con todo mi amor y mi respeto, lo digo para mi bendito Señor, porque Él es el más hermoso. No existe alguien más hermoso que Él. Distinguido entre 10,000, dice la Escritura. Pero humanamente, así su rostro, su apariencia. Por favor, eche usted una miradita, si el que está cerquita de usted. Haga usted de cuenta y caso. Hermano, en serio, porque dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos, porque cuando Él nació así, no es que vino así como la guapura andando físicamente, aunque por dentro el ser más maravilloso, pero humanamente la carne, las facciones, así como lo mira usted, así, haga usted de cuenta, así como su servidor, así más o menos, no tanto, dijo que ni majestad, porque no vino así con el porte de rey, de gallardo, no. Dice el verso 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres han escondido el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, mire, puede ser que aquí pueda haber gente enferma del cuerpo, de la mente, del alma, del corazón, pero esta palabra bendita del Mesías sufriente, en su faceta de Mesías sufriente, vino a sufrir para que nosotros por sus heridas seamos sanados. Alguien recibe esta palabra de parte de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Él es el Señor, Él es nuestro sanador. Ya no me quiero meter ahorita en el punto de los pecados y todo eso, porque hay los tipos de enfermedades, pero Él es nuestro sanador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos. Voy al punto, porque hay muchas cosas que mostrar de esto, pero solo quiero mostrarle esto del Mesías sufriente. Verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Ya lo pusiste ahí, por favor, la diapositiva? No, la diapositiva. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca.
como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿Cuántas veces no abrió su boca? Ahí dice, ahí se lo puse en amarillito. No abrió su boca. No abrió su boca. El mismo verso, mire. Cuando la Escritura cita algo así, apréndaselo. Siempre está enseñando algo. Siempre, siempre. No le cita repeticiones vanas. Dice, pero si ya me está diciendo que no abrió su boca, ¿por qué vuelve a decir que no abrió su boca? ¿Acaso tenía dos bocas? No. Aquí le puse, mira, aquí hay dos veces en que dice no abrió su boca. Así también hay dos pasajes en la Escritura en que se muestra que sí abre su boca. Y eso es lo que le quiero mostrar. Mire, lo que rápidamente, bueno, vamos al pasaje, por favorcito. Número 1. Primer pasaje en donde abre su boca. Estoy hablando cuando ya lo llevan a que sea el Mesías sufriente en la aflicción. A ese pasaje que está escrito que cuando él pasara la aflicción no debía abrir su boca, pero hay dos ocasiones que abre su boca. Número 1, Mateo capítulo 26 versos 62 al 64. Ahí dice que cuando estaban con el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Lo llevaron al Señor Jesús y lo enjuiciaron y pusieron testigos y testificaban contra él y lo acusaban falsamente y decían, a ver pues ya dinos, sí o no, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, sí o no. Está en el verso que le dije, el verso 63. ¿Eres el Cristo? ¿Sí o no? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Eres el Mesías? Hamashiach, ¿eres o no eres? Y como no decía nada, porque está escrito que iba a estar mudo, que no iba a abrir su boca, no decía nada, no contestaba, no contestaba, no contestaba, hasta que dice el verso 64. A ver, como dice el verso 63. Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando el sumo sacerdote le hizo el conjuro, ahorita que está de moda una película ahí, pero no cree usted qué cosas, no. Es que en el ámbito espiritual, hablar, eso es un tema impresionante, los conjuros. ¿Cuáles son los conjuros que vienen del mal, como eso, de las películas de terror? ¿Y cuáles son los conjuros que pueden haber de parte de Dios? ¿Qué es un conjuro? Porque es cuando le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Jesús tuvo que hablar, aunque estaba escrito que iba a permanecer. Él habló. Y entonces en el verso 64, él dijo, Jesús mismo le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Pero el punto es que número 1, sí abrió su boca por el conjuro. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, le estoy explicando esto porque hay dos veces que dice no abrió su boca. Primera vez por el conjuro. Segunda vez, que es lo que me interesa hablarle a usted. Las 7 palabras o 7 frases en la cruz, en el Calvario. Con esto vamos a cerrar. Ahí está, mire. Ahí está. A ver, voy a ir para acá para irselos leyendo con usted. Cuando él abrió su boca, lo que quiero que se entienda, mire, escúchame, amado hermano. Estaba escrito y profetizado del Mesías sufriente. No va a abrir su boca. Y entonces resulta que en la cruz sí abrió su boca. Entonces, ¿a qué se refiere que no iba a abrir su boca? Se refiere a dos cosas. Número 1, no iba a abrir el Mesías sufriente
como cordero, como oveja que es llevado al matadero, no iba a abrir su boca para quejarse. No iba a abrir su boca para quejarse, para decir ya no quiero, ya no puedo, ya no sigan, ya párenle, ya no. No, no iba a abrir su boca para eso. Él iba a caminar hasta el final. Número dos, no iba a abrir su boca, no iba a abrir su boca para decir tal cual la verdad, es decir, nuestra culpabilidad y su inocencia. Ay, lo estaban clavando, ¡pah! ¡Pah! Ya le habían puesto la corona de espinas y latillan, todavía estaban ahí, todavía le echaban tierra, piedras y lo maldecían y los pies lo levantaron. Todo, aquí en Chiapas se dice lo desgonzaron, ¿cómo sería la palabra correcta? Así, lo descoyuntaron, todos sus músculos, sus nervios, y lo habían descarnado, pues, si la carne se la arrancaron, dice Isaías. ¿Le gusta el capítulo anterior de lo que leímos? Dice que de todo lo que le hicieron, perdió la apariencia humana. Ya no parecía hombre, ya no parecía un ser humano. Le arrancaron la carne de la barba. Miren, está bonita su barba. Un poco más larga, dice la escritura que le metían la mano así y ¡guau! Y le arrancaron la barba. ¿Sabe lo que duele eso? El látigo no era un cuero así, era con garfio, pues ¡fra! Lo descarnaron. Según la escritura, 40 azotes menos uno. 13, 13 y 13. Que son los 39. El número 13 que habla de la rebelión. Y uno lo entiende. Claro, pues, que está escrito así, por la rebelión de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. 39, lo descarnaron. Y ahí no abrió su boca en decir, soy inocente. ¿Por qué no azotan a los culpables? ¿Qué van a hacer los del 2025 de la Jalisco 60? No dijo, no abrió su boca. Pero cuando la tuvo que abrir, la abrió en la cruz del Calvario. Y mire, hay tantas cosas bonitas, facetas de esto, que de las 7 palabras o 7 frases en la cruz. Mire, no la abrió, pero cuando la abrió, ¿qué dice? Lucas 23:34. Y Jesús les decía, mira, ahí estaba, ¡pah! Y lo clavaban, ¡pah! ¡Súbanlo! ¡Uy! ¡Padre! Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No iba a abrir su boca, pero cuando la abrió para pedir perdón para usted y para mí. La abrió para interceder por usted y por mí. Para eso la abrió la boca. Y eso nos enseña que así tenemos nosotros también que ser. Si no va a abrir su boca para bien, mejor no la abra o no la abramos. Pero cuando la abramos, que sea, mire, por los que le hacían daño, para que fueran perdonados. Hermano amado, aquí abrió su boca el Señor. Siguiente, ¿qué dijo la otra frase? Lucas 23:43. Entonces él dijo, con el malhechor aquel que estaba ahí, siguiente frase que estaba ahí, y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto o en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Abrió su boca, ¿para qué? Para dar salvación. Mire, para eso abrió su boca, para darnos salvación. Número 3, cuando estaba ahí y estaba pasando el tiempo, 3 horas estuvo clavado, pues, y se acercó, estaba María y Juan. María, la que había sido mamá de Jesús, no de Dios, de Jesús. Pero Jesús no es Dios, como siempre. Y se acercó y entonces es donde le dijo, madre, mujer, le dijo, no, mujer,
ahí está, dice, le dijo a la que había sido su mamá terrenal, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo, a Juan, le dijo, he ahí tu madre. ¿Para qué abrió su boca? Mire, para proveer familia, amor entre los hermanos, que no queden solos. Porque si usted se fija, cuando estaba ahí María, ¿cómo le dijo? Aquí está, ¿sí lo alcanza a leer? ¿Cómo le dijo? Mujer. ¿Verdad que no le dijo mamá? ¿Por qué? Ay, eso como que irrespetuoso. No, no es que no era irrespetuoso. No le dijo porque él ya estaba en la faceta de Mesías sufriente, ya estaba como Cristo, como Mesías, como ungido. Cuando él entró como Cristo, cuando era Jesús, pues era su mamá. A ver, hijo de 12 años, ven, vámonos ya. Sí, mamá, lo que tú digas. Aquí estoy entre los maestros preguntando, así será, vámonos para la casa. Estamos preocupados, tu padre y yo. Sí, mamá, vámonos. Pero cuando ya él dijo, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido, me ha hecho Mesías, y empezó su caminar como ungido, como Mesías, como Jesucristo, ahí ya no era su mamá, porque entró como Mesías. Entonces, cuando él estaba dando la palabra y enseñando con sus discípulos, y llegaron a tocarle, ¡hey! Quería hacerle qué. Señor, te llaman. ¿Quién? Allá afuera te buscan. ¿Quién te está buscando? ¿Quién? Porque tu mamá y tus hermanos y tus hermanas, pues así dicen. ¿Mi madre? ¿Cómo que mi madre? No, dijo, mi madre y mis hermanos y mis hermanas son estos. Ay, echen una miradita, el que está cerquita, ya vamos a terminar. Echen una miradita. Mire, estos, los que vienen a escuchar la palabra de mi Padre para ponerla por obra, estos son mi familia, dijo el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Den un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Mire, en la cruz del Calvario Él dijo, la familia, mujer, por eso aquí le dijo mujer, no le dijo mamá, mujer. ¿Quieres hijo? No te dejo desprotegida ni te dejo sola. Ahí está tu hijo. Discípulo, ahí está tu mamá. En lo que él está fomentando el amor en la familia. Pásale el otro rápido, por favorcito, para que vayamos concluyendo. Cuarta palabra que dijo ahí, cuando ya estaba casi terminando. Estaba el Señor ya casi en la agonía y le dijo, Elí, Elí, lema sabactani, que traducido significa Dios, no, Padre, no, Dios mío, Elí, Él significa Dios, Abba significa Padre, pero no dijo Abi como Abigail, no, sino Elí, Él es Dios. Cuando se dice y es mi Dios o Dios mío. Pues, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, fíjese, ¿para qué abrió él su boca? Para mostrar, número uno, que ante Dios no puede prevalecer quien esté cargando pecados. ¿Usted cree que Jesús mintió aquí? ¿Sí mintió? Jesús nunca mintió, nunca. Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí lo abandonó o no lo abandonó? Entonces, aquí está mostrando cómo Dios lo abandonó. Ante Dios, mire, es que Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. De todos nosotros, cargando nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Ante Dios, nadie se puede parar con pecado. Pero dejó en claro también, por eso él a propósito dijo, Elí, Elí, para dejar en claro, como Dios lo dejó, pero como Padre nunca lo abandonó. Como Padre siempre estuvo ahí para atenderlo. Cuando dicen amén, den un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano.
Quinta palabra, quinta frase de la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Esto es para cumplir con toda escritura. Abrió su boca para que usted sepa que así como él en la cruz, dale la sigue por favor, como en la cruz él vio que se cumpliera con toda la escritura, él va a ver que se cumpla todo lo que está escrito, lo que falta por venir. Ya estaban por terminar, y entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Verdad que sí? Y entonces, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, abrió la boca para acabar la obra que el Padre le envió a hacer. Consumado es. Y eso lo hizo para que nosotros entendamos que la obra que comenzó con nosotros, no, mire, no se desespere. Si ahí está su marido, su hijo, su no sé qué, y lo mira usted así, no se desespere. Dios comenzó la obra con él o con ella, la va a terminar. Él todo lo que comienza, lo termina. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria. Miren, creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Ya le dejé en la pantalla cuáles son los 7 Mesías. Claro que predicado y explicado pues se entiende un poquito más, pero que se entienda. Cuando él hizo esta obra, ya como Mesías sufriente, luego entró su faceta de Mesías príncipe, y luego como Mesías sacerdote, que es en donde estamos ahorita. Yo creo que si Dios permite se las vamos a enseñar y a explicar. Y faltan 2 facetas. Cuando Él venga como Mesías guerrero, ahí va a pelear la batalla, el Armagedón, a vencer al anticristo, matarlo con el resplandor de su venida, a arrojarlos al lago de fuego, como el guerrero, lo que los judíos querían ver. Por eso es que ellos lo van a ver en la gran tribulación. Así lo quieren ver. Se van a quedar ahí para que lo miren bien. Ah, y ahí ya te reconocimos, tú eres, claro. ¿Y dónde te hicieron esas heridas? Me la hicieron en casa de mis amigos. Se van a quedar ahí porque ellos quieren ver al Mesías guerrero. Ahí lo van a ver. Y el Mesías rey, que es el último ya para el reino eterno. Amén y amén. Denle otro aplauso al Señor. Alabado sea el nombre bendito de nuestro Dios. Amén y amén. Vamos a pasar a